hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es martes y mi deseo es que ustedes hayan recibido una bendición de los devocionales anteriores. Hoy el devocional se titula Resistiendo al pecado, o sea, resistiendo al adversario, mejor expresado. Hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial, el país de Alemania había invadido y ocupado el país de Francia. Francia tenía su propio ejército, pero también los civiles franceses también se levantaban peleando contra los nazis, contra los alemanes, ¿verdad? O sea, los alemanes eran los adversarios de los franceses, ¿verdad? Y la resistencia luchaba muy fuerte contra la influencia de los nazis, hermanos, ¿verdad? No escatimaba ningún gasto para resistir la influencia de los nazis con el fin de ahuyentarlos de su país. Hermanos, en la vida espiritual hay algo muy parecido a eso, ¿verdad? Como los franceses resistían a los nazis, nosotros tenemos la responsabilidad de resistir al diablo y el pecado que él siembra en nuestras vidas. En la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, leemos estas palabras. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Así debemos vivir, hermanos. Resistir el pecado no es fácil. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos tener éxito en eso, pero es necesario que entendamos que estamos involucrados en una guerra perpetua, hermanos, en esta vida. Entonces debemos colaborar con el Espíritu Santo, permitiendo que Él controle nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras actitudes y nuestro corazón para que podamos tener éxito respecto a la necesidad de resistir a nuestro adversario. Hermanos, los franceses contaban con aliados, ¿sí o no? Por ejemplo, los americanos, los británicos y otros países participaban en la guerra contra los alemanes para que Francia quedara libre con el tiempo. El Señor nos ha dado a nosotros un aliado también, el Espíritu Santo. Tenemos que aprovechar el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida si vamos a poder tener éxito en términos de poder resistir el pecado y la influencia de nuestro adversario, ¿verdad? Dice otra vez, hablando del diablo, al cual resistid firmes en la fe. Si vamos a resistir exitosamente el pecado, si vamos a resistir al diablo, es necesario que tomemos la decisión de hacerlo todos los días, hermanos. Y hermanos, la verdad es que ya tenemos el éxito garantizado, ¿sí o no? Porque en Santiago 4:7, la Biblia nos promete que si nosotros resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Así debemos vivir, hermanos. Entonces, por difícil que sea resistir el pecado y la influencia del diablo, ya tenemos la victoria garantizada porque somos más que vencedores, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la estrategia más necesaria? En primer lugar, hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos que una guerra como física es algo temporal. Pero la guerra espiritual es una guerra que dura hasta la muerte. Tenemos que resistir todos los días sin cansarnos, sin frustrarnos, sin tirar la toalla. Y hermanos, otra cosita, es necesario que nosotros no andemos pensando que nuestros fracasos, ¿verdad?, nos descalifican respecto a nuestra capacidad de vivir como el Señor quiere que vivamos. Cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia, dándonos más fuerza para que podamos seguir resistiendo al diablo. Entonces, hermanos, otra vez, una guerra física es temporal,
mientras una guerra espiritual es permanente, hermanos, hasta el día en el cual el Señor nos llame a su presencia. Hermanos, no debemos cansarnos, no debemos tirar la toalla, como mencioné anteriormente. No debemos concentrarnos en nuestros fracasos espirituales, porque todos tropezamos. El versículo 9 continúa diciendo respecto al pecado. El versículo 9 dice, la cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, no estamos solitos en esta guerra espiritual. Todos somos soldados luchando juntos. Todos tenemos problemas espirituales, todos sufrimos tentaciones. No debemos darle al diablo la victoria, como lo hacemos cuando nosotros tomamos la decisión de pecar. Es necesario que resistamos el pecado, porque el Señor nos ha dado una promesa. La promesa es así, ya tenemos la victoria. Somos más que vencedores, hermanos. Durante nuestro tiempo aquí, durante la cuarentena, es una buena oportunidad para fijarnos en nuestra condición espiritual actual, haciéndonos una pregunta. ¿Estoy haciendo yo todo lo que pueda para resistir el pecado, para resistir al diablo? Hermanos, el Señor no quiere que nosotros cedamos al pecado. El Señor quiere que nosotros resistamos al diablo con todos nuestros esfuerzos. No todos lo hacemos todos los días, nadie lo hace todos los días. Pero cuando tropezamos, podemos confesarle al Señor nuestros fracasos, nuestro pecado. Podemos levantarnos de nuevo, continuar buscando vivir de la manera que le agrade al Señor. Quiero terminar hoy, hermanos, con un versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 2, el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, versículo 7, y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Entre más fe que tenemos, más fácil es resistir al diablo. Cuando nosotros sufrimos de una crisis, de una escasez de fe, se pone más difícil. Hermanos, el Señor quiere que conquistemos al pecado, porque somos más que vencedores. Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, nos compró la capacidad, no solo para recibir vida eterna, sino también la capacidad de resistir al pecado, hermanos. Resistir al diablo. El diablo es nuestro adversario. Él quiere tropezarnos. Nuestra responsabilidad, hermanos, es resistir. Amén, hermanos. Ojalá que este devocional les haya sido de mucha bendición. Y yo les deseo lo mejor espiritualmente. Y otra vez mañana continuamos con otro mensaje. Que el Señor los bendiga ricamente, hermanos, y bendiciones.